¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo López y estoy haciendo un video para la materia de Antropología y Educación del tercer semestre de la Maestría en Educación de la UNITEX. Maestro titular es el maestro Ramón López González y me gustaría hablar brevemente de unos aspectos importantes de la educación de los sentimientos. Bueno, buscando y haciéndole varias lecturas, encontré algo muy interesante a propósito de lo que comenta Victoria Camps. Ella habla sobre algunos pilares importantes sobre educar los sentimientos. Primeramente empieza con una breve descripción, un breve resumen de Aristóteles a propósito de educar los sentimientos. Dice que el ser humano nace sin una naturaleza predeterminada, va adquiriendo una manera de ser, una personalidad, y a lo largo de su vida, y especialmente en los años de transición hacia la madurez. Bueno, pues con esto empieza Victoria Camps, a propósito de educar los sentimientos, y habla sobre una vida éticamente buena. En la vida buscamos aspectos positivos, buscamos casi siempre, generalmente el ser humano busca la felicidad. Pero habla de los aspectos importantes de que no solamente la felicidad personal, individual, sino también la felicidad colectiva. Para ello es necesario compartir los valores cívicos que conforman la sociedad a través de la educación y la emoción auténtica. Entonces, enseñar a sentir de forma adecuada, a desear el bien, es el único camino real hacia una sociedad justa, solidaria y tolerante. Bueno, ¿cómo podemos llegar a este aspecto? Aristóteles buscaba cómo conseguir que las personas se educaran, una forma de vivir conveniente para sí mismas y para toda la comunidad. A esta educación de la buena vida pensaba no solo era de manera de acercarse a la felicidad individual, sino también la colectiva. ¿Cómo habría que hacerlo? A través de una ética personal y colectiva. Lo importante en este proceso de formación era encontrar la moral de cada una de las personas, que radica en los sentimientos, la parte sensitiva del alma, la que se va adaptando de una manera de ser y de vivir, como lo calificamos en nuestra contemporaneidad, como buena. Bueno, pues para esto tenemos una parte importante que es el corazón, nuestra alma, lo que deseamos hacia nosotros y hacia los demás. Nuestro comportamiento, nuestros deseos, la construcción de nuestra educación, la construcción del desarrollo profesional, el contacto con los demás y no solo eso, el respeto mutuo entre los individuos y las sociedades nos hace proyectar el tipo de valor, el tipo de ética y el tipo de moral que tenemos como seres humanos y como personas. Eso es algo muy positivo en cada uno cuando empezamos a descubrir ese camino. Si empezamos a desear el bien, si empezamos a hacer las cosas correctas, nos empezamos a formar mejores individuos. Porque también esto es algo importante. Nuestra educación se transforma día a día, va cambiando. De alguna manera, de jóvenes, de adolescentes, las personalidades son muy críticas. Conforme llega a la madurez, la persona va aceptando la posición del mundo, la posición de los demás, las posiciones sociales y económicas. Y ya no empezamos a juzgar, sino empezamos a aceptar, a asumir y a vivir con estas diferencias marcadas, que no siempre nosotros tenemos la culpa. En medida que nosotros en lo individual empezamos a aceptar, a comprender, a asimilar y a convivir y a respetar, nos volvemos mejores ciudadanos, con los paradigmas y en las sociedades y culturas en que estemos viviendo. Eso es lo que estamos haciendo al educar nuestros sentimientos. La palabra educar significa extraer
de cada uno lo mejor que lleva dentro, lo que estaba comentando hace un momento. El niño al nacer es una hoja en blanco, pero lo que lleva dentro lo determina y lo va marcando el paso del tiempo conforme las relaciones humanas que vamos teniendo. Las caricias de mamá, los juegos con los hermanos, el contacto con los primos, el respeto a los abuelos, en algunos casos ir a la iglesia, en otros casos no creer en Dios, pero no creer en Dios no significa no tener valores. Y respetar cada una de las diferencias. Algunos son blancos, algunos son morenos, algunos son de color, y convivir con ellos. Voy a citar un ejemplo de rápido. Actualmente estamos viviendo una situación en nuestro país, en nuestro estado y aquí en Jalapa, de ver el constante flujo de migrantes. Este es un tema actual, delicado, que nos lleva a reflexionar lo que está pasando en nuestra sociedad. La migración es un proceso natural que se ha dado durante miles de años. La gente cambia su lugar de donde radica para buscar mejores condiciones. Pues bien, muchos gobiernos están impidiendo precisamente que se suceda. ¿Por qué? Porque al permitirlo pasan de país a país algunos modelos de la delincuencia organizada, a algunos contrabandistas, a algunas personas que se dedican al narcotráfico. Sin embargo, viendo las noticias también podemos ver que algunos de los que pasan al país y hacen algunas fechorías. Y eso es lo que a veces no demuestran las noticias. Entonces nosotros como mexicanos, como receptores de la información vemos, y al principio algo que nosotros estamos permitiendo, pues también nos vemos incómodos cuando sabemos esas cuestiones y nos molestan, porque están pasando. Ese es un aspecto que hay que analizar. Lo voy a dejar tantito ahí. Hay otro aspecto. A raíz de la reducción de los presupuestos y de la economía del país, se cortaron muchas fuentes de trabajos de mexicanos. Y personas de 40, 50 años que no es tan fácil conseguir trabajo, de la noche a la mañana ya no tienen empleo. Sin embargo, sale el secretario de gobierno ofreciendo 100,000 empleos para los migrantes. Entonces, por supuesto que crea un conflicto en el país con los mexicanos que acaban de perder sus trabajos, porque fue el mismo gobierno que cortó esas fuentes de ingreso a las familias mexicanas y ahora están ofreciendo fuentes de trabajo para personas inmigrantes. Hay un choque político, por supuesto. Lo difícil es ponerse de acuerdo. Bien. Yo creo que no radica en lo que está bien allí o está mal, porque es bien difícil determinarlo, sino analizar éticamente lo que está pasando en este país. Lo que faltaría sería un consenso nacional, un consenso de las personas que determinen cuáles son las circunstancias verdaderas de los migrantes. Algunas sí las necesitan, algunas no. Algunas solamente están tomando como pretexto el paso migratorio para pasar a la frontera con una serie para delinquir, y algunas no. Realmente sí hay necesidad. Aquí convendría decir, antes de tomar decisiones que lastimen a nuestro país, es conocer un diagnóstico verdadero y saber, como mexicanos, qué nos conviene hacer. ¿Nos conviene abrir estas fuentes de trabajo o nos conviene mantener a nuestros mexicanos con trabajo? ¿Nos conviene hacer una ruta migratoria limitada, consensada, vigilada, o solamente abrir las puertas? Por muchos años se permitió el paso de esa manera en la frontera sur de México y ahora está causando problemas, indignación. Los cambios son radicales, no fueron transformándose poco a poco. Entonces esta rigidez está causando problemas. Dejo el tema sobre la mesa porque yo tampoco conozco la respuesta. Sí me indigna que los mexicanos pierdan su trabajo, sí me indigna que pasen malhechores, pero también me indigna lo que está pasando en el sur del continente. La violencia con la que viven, la pobreza, las pocas oportunidades, y nosotros
estamos al lado de un país que está dando las oportunidades y no a los latinos en aquel país. Lo dejo ahí. Aquí lo importante es tener ética. Para tener ética debemos conocer muy bien nuestros sentimientos, educarlos y determinar en la colectividad que nos conviene, buscar la felicidad individual, pero también la felicidad colectiva. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Buenas tardes.